A su eminencia reverendísima el señor cardenal Camillo Ruini, vicario de su santidad, Vicariato de Roma, Ciudad del Vaticano. Asunto: solicitud de imprimatur para un aviso sagrado. Eminencia reverendísima. En nombre de su eminencia reverendísima el señor cardenal Ugo Poletti, arcipreste y administrador pontificio de la Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, solicito amablemente el imprimatur en el texto que aquí se acompaña de un aviso sagrado relativo a una conferencia que el doctor Luigi Gaspari tendrá en la Basílica de Santa María la Mayor el domingo 8 de octubre de 1995. Con anticipado agradecimiento y respetuosos saludos, devotísimo y con grande reverencia, Monseñor Dr. Granito Davanti. Asunto: Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor. En memoria del Padre Pío de Pietrelcina, que fue para muchas almas un recordatorio de la fe cristiana y de la vida espiritual en nuestro tiempo, el doctor Luigi Gaspari de Bolonia, que le siguió de cerca, pronunciará una conferencia sobre el tema Padre Pío a Roma, el domingo 8 de octubre de 1995 en la Basílica de Santa María la Mayor, con el siguiente programa. 16 horas, presentación del conferenciante e inicio de la conferencia. A las 17:40, Santo Rosario. A las 16 horas, Santa Misa. Carta enviada a Luigi Gaspari por el cardenal Poletti. Telegrama con fecha 30 de septiembre de 1995, dirigido al reverendísimo Monseñor Granito Davanti, canónigo de la Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, Ciudad del Vaticano. Con ocasión de la reunión de devotos de oración y estudio del Padre Pío de Pietrelcina, su santidad dirige un afectuoso saludo a todos los presentes y, al mismo tiempo que les exhorta a intensificar su invocación al Señor por el bien de la Iglesia y para obtener una paz segura entre las naciones, imparte una implorante bendición apostólica. Cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de su Santidad. Telegrama enviado por el entonces Cardenal Sodano, secretario de Estado de su Santidad Juan Pablo II. El 18 de noviembre de 1995, día del cumpleaños de mi madre, recibí la triste noticia de mi amiga Magdalena de que Luigi Gaspari había muerto. Para mí fue una noticia terrible. Me vi perdido. Tenía miedo de quedarme solo en casa. En ese momento pensé que todo había terminado. Volví a Bordighera para pasar el fin de semana y en la noche, entre el viernes y el sábado, tuve un sueño sobre Luigi Gaspari, vestido con un traje blanco de doble botonadura, que se acercaba a mí y me decía mientras me estrechaba la mano: «No debes tener miedo». Cuando me desperté era como si mi miedo se hubiera desvanecido. Mi felicidad era enorme. Me sentía tan fuerte como antes. La única perplejidad era que me había dado la mano y no me había abrazado como hacía habitualmente. No tardé mucho en dar un significado a ese gesto. De vuelta al famoso bar que frecuentábamos, mis amigos y yo, me enteré por uno de ellos, Mauro, de que el presidente Berlusconi daba una conferencia en el Teatro Ariston de San Remo para la elección del alcalde. Mauro y yo fuimos al Ariston y al final de la conferencia nos acercamos al presidente y le estrechamos la mano. Pero en ese momento tuve una sensación extraña. Era como si Luigi Gaspari me hubiera dado la mano para hacerme saber que un día sería precisamente Berlusconi quien me ayudaría con mi trabajo. Por desgracia, el 1 de junio de 1996, mi padre también falleció y ese fue otro duro golpe para mí. Desgraciadamente, mi madre, ya enferma desde hacía algún tiempo tras haber sufrido 2 derrames cerebrales, estaba muy delicada. Mi hermana Francesca se sacrificó y, junto con un estimado hombre llamado Angelo, prácticamente se ocupó de su cuidado. En ese momento, viendo que la situación era cada vez más difícil debido a las dificultades de la editorial para la que trabajaba, intenté una vez más llegar al presidente Berlusconi para que ayudara a mi familia. En aquel momento, el antiguo director artístico de Sorrisi e Canzoni TV
Osvaldo Petenati, trabajaba con nosotros. Le pregunté si podía ayudarme a conocer a la mamá del presidente Berlusconi, la señora Rosa. Osvaldo consiguió satisfacerme. Era el mes de julio de 1996 y hacía mucho calor. Preparé cuidadosamente algunos documentos de la historia de mi familia con el padre Pío para entregárselos a la señora Rosa, como la victoria del AC Milán en la Copa de Campeones gracias al Cuaderno del Amor. Y le adjunté también una carta explicándole la importancia de las palabras de aquel misterioso librito. Fui a su casa para entregarle el ejemplar, pero estaba de vacaciones. Entonces le pregunté al portero si podía entregarle esta carta en cuanto volviera de vacaciones. Pasaron 2 meses y recuerdo que estábamos cerca del aniversario de la muerte del padre Pío. Como no recibía respuesta, decidí coger el teléfono y llamarla. Marqué su número de teléfono y con un poco de suerte, o quizás destino, la señora Rosa me contestó. Le dije: «Señora Rosa, soy un hijo espiritual del padre Pío. Le he llevado unos documentos que cuentan la historia de mi familia con el padre Pío que, a través del Cuaderno del Amor, había ayudado a la AC Milán a ganar la Copa de los Campeones en 1989. Ella, por supuesto, a primera vista se mostró un poco fría por lo que le estaba contando, ya que no me conocía y en ese momento podría haber sido para ella uno cualquiera. Sin embargo, me escuchó muy amablemente. Le dije que le había dejado unos documentos en la portería con 2 ejemplares del Cuaderno del Amor en el sobre. Me dijo que pediría estos documentos a la conserjería. Volví a llamarla al cabo de 2 días y me dijo que había encontrado el sobre, pero que los 2 libritos no estaban dentro. Me sorprendió mucho lo que me acababa de decir, pero tuve suerte, porque me arriesgué y le dije: «No hay problema, llevaré los 2 libritos a la conserjería». Efectivamente, al día siguiente volví con los Cuadernos del Amor y en uno de ellos puse una estampita de la Sagrada Familia con una dedicatoria original del padre Pío a mi madre que decía: «Que María sea siempre tu madre». De hecho, fue esa misma estampa con la dedicatoria del padre Pío la que la impresionó y me dijo: lo he reconocido, es él, es realmente él». Pero yo sinceramente no lo entendía, y entonces me explicó que tenía otra estampa del padre Pío que le había regalado a su hijo Silvio cuando era niño. Me contó que después de un gran susto, su tía Marina, hermana del padre de Berlusconi e hija espiritual del padre Pío, lo llevó al fraile de San Giovanni Rotondo para que lo bendijera, y cuando se encontró delante del padre Pío, el frailecito lo bendijo y le dijo que se haría famoso, añadiendo una dedicatoria escrita que decía: «Mi querido Silvio, si eres siempre bueno con todos, la Virgen nunca permitirá que alguien le dañe». Esta dedicatoria, me decía su madre, Silvio la guarda celosamente en su villa. A partir de ese día la señora Rosa siempre estuvo disponible para hablar conmigo. Entre nosotros nació una profunda amistad. Al cabo de unos meses, la señora Rosa me envió a hablar de este librito con su ahijado, primo de Silvio, don Andrea Livio, que era párroco de una iglesia de Como. Fui a Como, pero al principio aquel encuentro no fue muy fructífero, solo volvería a verlo al cabo de 12 años. Un año más tarde, con la crisis cada vez más insoportable para las pequeñas editoriales, tuve que cambiar de trabajo. Tenía 37 años y me encontraba a pie en una edad difícil, sobre todo para alguien como yo, un simple secretario de empresa. Me arremangué la camisa y me fui de nuevo, cargando sobres de correspondencia durante un mes para empresas como Pony. Era 1997. Tenía que recorrer la ciudad de Milán en mi coche y nunca había tenido un accidente de tráfico, pero ese año tuve 3 accidentes, todos por mi culpa. No se pueden imaginar de cuánto fue el aumento del premio del seguro. El destino quiso que, una vez más, tras haber llevado mi currículum a varias empresas, me llamaran de una compañía de seguridad para preguntarme si aceptaba una entrevista. Por supuesto, en vista de los diversos accidentes con mi coche, acepté encantado la oportunidad. Empecé a trabajar en un edificio cercano a la estación central de trenes. A menudo tenía que estar disponible por la noche
y la zona donde trabajaba no era ciertamente la mejor, pero la necesidad me empujó a soportar el cambio de trabajo, que sin duda, igual que llevar sobres, era mucho más humilde que trabajar en una redacción. Tras casi un año cambié patrón y me cambiaron destinación laboral. Fui a trabajar a la recepción de la clínica Humanitas a las puertas de Milán. En enero de 1997 fui a la sacristía de la iglesia de Santa Magdalena de Bordiguera a ver al párroco Pío Mauro, el ya mencionado que más tarde se convirtió en uno de los más devotos del Padre Pío, para contarle todo lo que me había sucedido a través de mi encuentro con Luigi y gracias al cuaderno del amor. Hablé con él durante más de una hora. Me escuchó con verdadero amor y me confirmó que las Sagradas Escrituras hablaban de ese misterioso librito mencionado en el capítulo 10 del Apocalipsis, hasta el punto de que quiso que se lo consiguiera cuanto antes. De hecho, a la semana siguiente se lo envié. Solo un mes después me di cuenta de por qué me había pedido que se lo llevara inmediatamente, porque el mismo día en que se cumplía el aniversario del nacimiento de mi padre, el 9 de febrero, él fallecía. También por aquel entonces, en febrero de 1997, encontré un artículo en Il Giornale de Milán que, como ya he mencionado, hablaba de una monja. En concreto, la hermana Marta Lombardi, que trabajaba en Brasil. Contaba que había sacado una fotografía en la celda del Padre Pío y que, después de revelar la película, se dio cuenta de que en una de las fotos aparecía de forma milagrosa la figura del Padre Pío sentado en un sillón, con un libro en la mano, la capucha bajada y el pelo blanco. La imagen se extendía en la pared, a la izquierda de la cama. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.